Show, 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 show. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show de superhábitos.com. Y contame, ¿qué tanto te enseñaron sobre finanzas para tu emprendimiento a lo largo de tu vida? Te habrás dado cuenta ya de que cada tanto traemos al podcast temas de finanzas porque no es algo que aprendemos en el colegio o en la universidad. Es uno de esos conocimientos que se asume que tenemos que aprender de alguna manera, pero lo cierto es que muchísimas personas tienen una lucha diaria con los números por falta de acceso a educación financiera, especialmente los emprendedores que se enfrentan no solo a la gestión de las finanzas personales, sino también a las de su negocio. Por eso, en este episodio vamos a tener una invitada muy especial que nos va a inspirar y enseñar un poco más sobre ese tema. Este es el show de Super Hábitos, un podcast en el que cada semana compartimos las herramientas, hábitos y estrategias que hacen que iniciar un negocio sea simple, para que puedas vivir de lo que te gusta, disfrutar más a tu familia, diseñar una vida genial y tener un impacto positivo en la vida de otras personas. Mi nombre es Santiago Salom, voy a ser su anfitrión y quiero darles la bienvenida al episodio número 366. Y hoy, para cubrir este tema, me va a estar acompañando una invitada súper especial, Sabri Castelli, de Mujer Financiera. Pero antes de empezar y darle la bienvenida, quiero recordarles que pueden enterarse de cada episodio que publiquemos y ayudarnos a que más personas tengan este mensaje suscribiéndose en Spotify, Apple Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts favoritos. Como dije antes, entonces, hoy vamos a estar hablando con Sabri Castelli. Sabri es contadora y licenciada en administración, es la fundadora de Mujer Financiera, un proyecto que comenzó con un blog y después se volvió una plataforma de educación. También sacó una app y ahora engloba a toda una comunidad de personas comprometidas con empoderar las finanzas de particularmente las mujeres. Como se van a dar cuenta, Sabri tiene un montón de experiencia y recorrido con estos temas, así que estoy extremadamente contento de que podamos charlar, intercambiar opiniones y tener, como lo definiste vos recién, Sabri, una charla de café. Antes que nada, Sabri, un placer tenerte en el podcast. Gracias, súper contenta de estar acá y te voy a decir algo que te va a poner muy feliz. Super Hábitos es muy responsable de gran parte de mi éxito porque fueron de los primeros podcasts que yo empecé a escuchar cuando dije tengo que emprender y no sabía por dónde empezar. De hecho, yo fui clienta, yo compré cómo empezar a emprender mientras trabajaba, que no me acuerdo cómo era el nombre exacto, INMT, ahí está. Y para mí fue un antes y un después para armar mi emprendimiento y creo que estar acá realmente para mí es un privilegio y estoy muy contenta por compartir todo lo que sé con vos y con toda la comunidad que tienen en el show de Super Hábitos. Bueno, quiero empezar justamente por una historia que nos conecta de la primera vez que escuché de vos. Y creo que es un excelente lugar para empezar con la entrevista, porque cuando vos entraste en INMT, tuviste una llamada con Mati. Y me acuerdo que después de esa llamada, Mati me dijo, vos sabés que estoy hablando de una chica que se llama Sabri, que entró ahora a INMT, y tiene una historia muy interesante respecto de su chispa. Como su chispa es muy clara para dónde vas, conecta muchísimo con su historia personal y me contó tu historia y cómo se conectaba con el negocio que ahora se transformó en esta comunidad enorme porque, digámoslo, Sabri está trabajando con Google, con Endeavor, con un montón de organizaciones súper grandes, La Nación, etc. Vamos a hablar de finanzas para emprendedores, pero me encantaría que empieces contando cómo empieza tu relación con este tema de finanzas para mujeres. Sí, bueno, empieza por una historia personal. Cuando tenía 9 años, fallece mi padre en un accidente. Yo venía de una familia muy tradicional, una familia clase media, donde mi papá tomaba todas las decisiones de dinero. Mi hermana acababa de nacer, tenía 8 días, con lo cual fue un momento como muy duro para la familia. Cuando hay un nacimiento, todos estamos como muy entusiasmados y muy felices, y nos pasó esa tragedia. Y en ese momento mi mamá, que nunca las mujeres de su familia habían trabajado y habían sido como mujeres independientes de su hogar, se enfrentó a ese desafío de ser la primera generación de mujeres de su familia en tener que hacerse cargo de una familia, justamente salir a trabajar, a aprender esto, qué es una cuenta bancaria, cómo funciona. Estamos hablando de hace más de 25 años atrás, donde no estaban las redes sociales, ella no tenía a quién preguntarle, sus amigas eran todas amas de casa como ella y no tenían esta información de cómo funcionaba el banco y qué tenía que tener en cuenta, ¿no? Entonces yo vi de muy chica ese proceso que ella tuvo que atravesar y me pasaron dos cosas. Por un lado, vi todo lo que le costó, porque realmente fueron tiempos muy difíciles, es como que nuestra familia cambió de un día para el otro.
Y por otro lado también vi todo lo que ella fue capaz de hacer y cosas que ella decía, yo no voy a poder, y sin embargo el contexto hizo que pueda con eso y mucho más. Tuvo que salir a trabajar con mi hermanita de 3 meses, abrirse la cuenta bancaria, aprender a organizar las finanzas familiares, entender cómo funcionaba un poco todo eso, y eso fue como el primer chip que de alguna manera sembró en mí esto de las finanzas son importantes, ¿no? Como decir, esto hay que saberlo. 5 años después, aparece la crisis del 2001 y mi mamá tenía en el banco el dinero del seguro de vida que había recibido por mi papá y era la plata para comprarnos nuestra primera casa. Entonces, de vuelta perdimos casi completamente todo ese dinero por esa crisis económica que hubo en Argentina, que fue la crisis más grande de nuestro país. Y fue algo totalmente distinto. Yo ahí ya tenía 12, 13 años, pero de vuelta era como que tenía esa sensación que teníamos que volver a empezar. Es decir, todo el esfuerzo que hicimos todos estos años y hay que volver a empezar. Y ahí me quedó como súper grabado de yo quiero saber de finanzas y que nunca más mi familia pase por nada de esto. Ni por una tragedia familiar que afecte a la economía, ni por una crisis económica que nos cambie el paradigma de la familia. Y por eso decidí estudiar economía, ser contador, estudié contadora y después administración de empresas. Y como último punto de esta historia, mi primer trabajo con 20 años, voy a buscar trabajo, estaba en 4º año de la carrera de contador, y entro a trabajar como pasante de uno de estos estudios internacionales, me toca ser auditora de bancos de inversión. Yo decía, mira qué ironía. Tenía que ir a auditar qué hacían los bancos, que en algún momento yo los veía como, cuidado. Y ahí aprendí muchísimo de la industria financiera, me terminé de enamorar del mundo de las finanzas y empecé como a ver que todas las personas que trabajaban en ese ambiente, cuando yo les preguntaba, bueno, ¿qué hiciste en el 2001? ¿Qué fue lo que pasó? La mayoría de esas personas no habían perdido su dinero como mi familia, y esto tenía que ver con qué decisiones habían tomado con sus ahorros. Y básicamente lo que me decían en ese momento, que yo no lo entendía, no, porque yo lo tenía diversificado. No tenía todos mis ahorros en el banco. Y a mí eso me quedó grabado. Y a partir de ahí empezó como mi búsqueda de conocer las finanzas personales. Estuve muchos años investigando sobre esos temas y ahí fue como que dije, esto tiene que ser conocido por todo el mundo. ¿Cómo puede ser que solo lo sepa gente que está en ese ambiente? Y digamos, el cierre de esto fue cuando encontré métricas de qué pasaba con las mujeres y descubrí, por ejemplo, esto que, por ejemplo, en Latinoamérica solo el 51% de las mujeres accede a una cuenta bancaria y de estas mujeres que están bancarizadas, solo 1 de cada 10 tiene ahorros dentro del sistema financiero. Esto fue lo que en mi cabeza terminó de hacer ese crash, de decir, yo quiero crear una compañía que dé una solución a esta situación, porque yo conozco qué es lo que pasa en una familia atrás de esa métrica y de ese porcentaje. Y así es como nace mi historia. Es una gran historia. De hecho, nosotros siempre le decimos a las personas cuando están, bueno, vos lo escuchaste en IRMT, pero siempre les decimos, tenés que buscar algo que tome tus pasiones, tome tus talentos, pero además que tome tus principios, porque cuando vos tenés un negocio que conecta con esa motivación más grande, trabajas de otra manera, ¿no? De repente estás comprometida ahí, y si yo te hubiera dicho, supónate que tu historia hubiera sido completamente diferente, y yo te decía, Sabri, ¿sabes qué? Este negocio, este nicho que puede ser rentable de mujeres que... Y quizá no te importaría tanto, pero con toda tu historia de repente es, yo lo vi, de repente ese número, ese 1 de cada 10, ese 51% no es un número, es mi mamá multiplicado por un montón que de vuelta trae muchísimos problemas. Tal cual, fue así como decís vos, fue como decir yo sé de adentro qué significa eso y no me puedo quedar de brazos cruzados, ¿no? Esta sensación de que cuando uno es consciente de algunas cosas ya no puede ser indiferente y es así tal cual lo que me pasó. Y ahora, por suerte, estás ayudando a literalmente cientos de miles de personas a solucionar esa solución, de lo que deberías estar 100% orgullosa. Pero quiero saber, tenés muchísima experiencia y eso es lo bueno de lo que hacemos nosotros, ¿no? Tenés contacto con muchas personas y sus problemas. En términos de, puntualmente de emprendedoras o emprendedores, porque imagino los problemas son bastante aplicables en ambos casos, ¿cuáles son los principales problemas que ves en relación a tus finanzas? ¿Qué es lo que más comúnmente te cruzas? Bueno, en los emprendedores mucho pasa en las etapas iniciales, este clásico de no separar las finanzas personales de las del emprendimiento, es como el primero que vemos siempre. El segundo es no tener bien ordenadas sus finanzas personales, ¿no? Como que si uno no sabe cuánto dinero necesita para vivir, ni siquiera puede definir cuál es el sueldo que tu negocio te tiene que pagar. Entonces, yo siempre digo, es como que uno encuentra el problema, pero cuando va hacia atrás decís, la solución está mucho más antes que el emprendimiento. Y tiene que ver un poco con esto que a mí me gusta decir que antes que emprendedores somos personas. Entonces vamos primero a la persona. Si vos no tenés tu economía ordenada y tenés claridad sobre eso, no vas a poder construir el negocio hacia adelante. O lo vas a construir, pero tiene fecha de vencimiento. En algún momento ese castillo de naipes se cae. Y veo mucha gente que arrancó un negocio que fue muy bien,
pero llegó un momento en el que el caos financiero los tapó y tuvieron casi que fundirse y empezar de cero otra vez, ¿no? Entonces digo, ¿cómo puedes evitar atravesar ese punto de dolor empezando desde lo más pequeño, que es ordenar tu economía diaria, entender dónde está tu situación hoy? Y el tercer punto que más veo es este análisis costo, precio de venta y rentabilidad. Como dimensionar realmente todos los costos que tiene la actividad que estoy llevando adelante y si me es rentable o no, porque si no, son muchos emprendedores con un hobby muy lindo, pero no con negocios rentables. Sí, bueno, de hecho, lo que estás diciendo se refleja mucho en la experiencia que tengo día a día con emprendedores, ¿no? Constantemente me encuentro con emprendedores y de hecho, bueno, tuvimos en un grupo de emprendedores con el que estábamos trabajando, nos sentamos y le dijimos, bueno, chicos, necesitamos planear su estrategia para escalar, entonces vamos a armar un análisis de su rentabilidad. Bien, necesitamos saber cómo están. Básicamente, tarea simple para el fin de semana, tráiganme los números. Bueno, no fue tan simple para nada, porque la mayor parte no tenía números en primera instancia. Y no solo que no tenían números, sino que no sabían cuánto ganaban. De repente, algunos me acuerdo de leer comentarios de, yo pensé que ganaba más. Y de repente, no gano. Esto no es rentable, no sé si cerrar, no sé qué hacer. Entonces, este tipo de análisis que vos planteás es súper interesante. Sí, tal cual. Yo también lo veo mucho y creo que la clave es de vuelta a la educación, ¿no? Si uno sabe que antes de arrancar un negocio tiene que llevar ese control por más mínimo que sea, después es más fácil escalar, como decís vos, porque si vos vas anotando cuando gastás 1.000 pesos en costo de tu negocio y después estás gastando 100.000, no importa, porque vos ya tenés la estructura para ir anotando y llevando el control de eso. Entonces, obviamente, es mucho más fácil empezar ordenado cuando es chiquito y a poquito ir creciendo. Hay gente que también subestima los números. Dice, no, bueno, tengo un negocio chiquito, no hace falta tanto detalle. No, sí, el detalle hace falta desde el día 1 que vos empezás con el negocio, porque es la manera de empezar ordenado sobre unas bases sólidas para después construir. Y vos dijiste recién, ¿no? El punto por el cual queremos empezar a tener esta cuestión de los negocios ordenados o financieramente ordenados es empezar por las finanzas personales. Bien, si yo no tengo mis finanzas personales ordenadas, difícilmente voy a poder tener ordenado lo demás. Aunque antes dijiste lo de separar las finanzas del negocio de las finanzas personales. Esto es muy común, ¿no? De vuelta tenemos una cuenta bancaria y en esa cuenta bancaria entra la plata del negocio, pero yo también pago la salida del fin de semana o pago el impuesto con Astro y al mismo tiempo, etcétera. ¿Cuál es tu consejo para las personas que tienen que empezar a separar esas finanzas? Bueno, lo primero que hay que hacer es tratar de tener dos cuentas separadas. O sea, tener dos cuentas bancarias facilita muchísimo, o tu cuenta bancaria y alguna plataforma fintech que utilices como medio de pago en tu producto, en el caso que tengas un producto digital o puedas usar medios de pago digitales, es lo primero porque te permite decir, bueno, acá entra la plata al negocio y acá es lo que yo gestiono personalmente. Y lo ideal sería que en esa cuenta de negocio, vos una vez que armaste el presupuesto de tu emprendimiento, decís, bueno, me voy a pagar este sueldo, que ese sueldo de vuelta de cuánto es mínimamente lo que vos necesitas para pagar tus cuentas, ¿no? Y te transferís esa plata como si fuera en relación de dependencia. Yo siempre digo, uno como emprendedor se autoemplea, ¿no? Y dice, yo todos los meses me paso este sueldo, no es que vendo más y yo gasto más. Justamente hay que evitar caer en eso y para eso para mí es fundamental tener las cuentas separadas. Que a veces al principio tus emprendedores dicen, ay, pero hace falta ya una cuenta. Hace falta porque hoy me lo vas a agradecer que en el futuro vas a decir, es mucho más fácil separar las cosas, pues ya tengo las cuentas bancarias separadas. Así que para mí ese es un gran primer paso que deberíamos dar. Una cosa porque te metiste en un tema que me parece clave y es el sueldo, ¿no? Pagarte el sueldo como emprendedor. Y es particularmente clave porque genera muchas distorsiones en la renta. Incluso si tenés tus números anotados, genera muchas distorsiones a futuro. No pasa mucho que como emprendedores de repente empezamos a facturar y decimos, bueno, vivo de los dividendos, lo que serían los dividendos, lo que sobra, el neto, y de repente vienen y te dicen, tengo una rentabilidad del 80%. Y decís, pero te pasa un sueldo. Y te dicen, no. Y si te pagas un sueldo, ¿cuál sería tu rentabilidad? Y muchas veces esa rentabilidad es cero. Claro. Entonces, mi pregunta es, desde tu perspectiva, ¿en qué momento tendríamos que empezar a pagarnos un sueldo como parte de esto de separar las finanzas, ¿no? Y cómo calculamos ese sueldo que nos deberíamos empezar a pagar. Bueno, respecto a en qué momento sería lo antes posible, yo siempre aconsejo decir, bueno, cuando arrancas un negocio, ponerte vos ese plazo de tiempo. ¿En qué plazo de tiempo el negocio te debería pagar tu sueldo? Que para mí está en el plazo de 6 meses, un año.
Si vos llevas 2, 3 años con el emprendimiento y no te podés pagar un sueldo, algo no va bien, digamos, ¿no? Entonces, para mí ese es un buen inicio. En el momento que empezás a emprender, decir, bueno, 6 meses mínimamente me tengo que pagar un sueldo. Quizás es súper mínimo el sueldo, menos de lo que ganabas en tu trabajo en relación de dependencia, no importa, pero es el sueldo que te permite pagar tus cuentas. Y a eso responde un poco la segunda pregunta, ¿de cuánto debería ser? Bueno, primero tengo que armar un presupuesto de mi economía personal, cuáles son mis gastos mensuales y tener yo en claro cuál es el número que necesito mínimamente todos los meses para cubrir mis cuentas personales. Porque si yo no puedo pagar mis cuentas personales, eso indirectamente va a afectar igual al negocio, porque voy a estar preocupado, voy a estar tensionado, no voy a poder dedicar toda mi energía a pensar cómo hacer crecer el negocio, porque voy a estar preocupado porque no puedo pagar el alquiler, la luz, los servicios básicos. Entonces, eso me parece fundamental, decir, bueno, ¿en qué momento yo tengo certeza de que este negocio me permite pagarme ese sueldo? Y eso se hace con planificación. Y planificación es sentarse con un Excel y poner cuánto vas a vender mes a mes, cuánto vas a gastar, y en esos gastos una línea que diga mi sueldo. Claro. Y luego vos lo vas poniendo ahí como estructura de costo y te vas viendo en qué momento, o sea, y de hecho te ayuda a definir el objetivo de ventas de tu negocio. Mi negocio en 6 meses tiene que estar vendiendo 100.000 pesos para yo pagarme 50.000 y con los otros 50.000 cubrir costos, porque yo sé que gasto todos los meses 50.000 pesos. Ese debería ser el análisis que deberíamos hacer. ¿Cuánto necesito yo? Y en función de lo que necesito yo como mínimo indispensable, ese es mi primer sueldo para tratar de lograr que el emprendimiento me pueda pagar. Bien, estoy tratando de ordenar acá la idea. Entonces, nosotros decimos, queremos empezar a tener finanzas saludables del negocio, ¿no? Punto 1, separar las finanzas personales de las finanzas de tu negocio. Bien, entonces, tip súper práctico que nos dio Sabri ya en los 10 minutos que vamos de charla, abrite una cuenta aparte. Bien, puedes usar, hay un montón de fintech ahora que te permiten abrir cuentas mucho más fácilmente. Tenés también incluso Mercado Pago, etcétera. Ahora, vos dijiste a partir de eso, necesito empezar a salir el tema del sueldo, ¿no? Necesito pagarme el sueldo. Pero para poder pagarte el sueldo tengo que saber cuánto estoy gastando. Entonces me imagino que el siguiente paso de las finanzas, tanto personales como el negocio, sería empezar a controlar tus números. ¿No es cierto? Sí, 100%. Bien, entonces empezamos a controlar nuestros números y ¿cómo sabemos, no? O sea, obviamente vos tenés la app Felicity, con la cual ayudas a un montón de mujeres a registrar sus gastos. Pueden usar eso, pueden usar también un Excel o una libreta. ¿Tenés algún tipo en particular como para que ese hábito se mantenga más fácilmente? Bueno, el hábito de registro de gastos, ustedes de hecho lo hablan un montón también, y diría que es el hábito número 1 de las finanzas personales, ¿no? Registrar absolutamente todos tus gastos. ¿Cómo? Y como te sea más práctico. Si es más práctico en el papel, conozco gente que tiene un grupo de WhatsApp que está él solo, tipo su autogrupo, y anota ahí todos los gastos y después lo pasa en un Excel. El método que te sea práctico de nuestra aplicación Felicity, que yo creé esa aplicación porque no encontraba nada en el mercado que me sea fácil para llevar mis propias finanzas y si no existe lo voy a inventar, dije, y por eso la creé, digamos, ¿no? Pero lo que sea es lo primero que vos puedas asegurarte que lo vas a hacer todos los días. O sea, desarrollar este hábito, bueno, ustedes acá son expertos en desarrollar hábitos, de que vos te asegures que todos los días eso va a pasar. El primer objetivo es tener la data, tener la información. El siguiente objetivo es que esa información yo la pueda manipular. Porque el problema del cuadernito y del papel es que después tienes que sentarte a pasar todo eso a un archivo Excel o estar sumando con la calculadora a ver cuánto gastaste. Ahí es donde para mí la tecnología es un gran aliado y en el caso nuestro, por ejemplo, la aplicación, vos te podés bajar un reporte a fin de mes en un Excel que ya te sumariza todo. Entonces te ahorraste el paso de perder tiempo registrando todo. Entonces el siguiente punto es cómo soy lo más eficiente posible en ese registro de gastos para procesar esa información. El tercero es analizar la información, porque si yo registro los gastos pero no lo miro, es lo mismo que no lo estaría haciendo. Entonces esos son como los 3 pasos fundamentales para entender cómo está tu economía hoy. Tengo una pregunta súper puntual sobre el hábito de control de gastos, porque con los chicos hacemos así. Nosotros somos súper fans de un momento a la mañana, dentro de nuestro ritual de la mañana, tenemos el momento del control de gastos y yo me siento y es como, de hecho uso mucho el calendario, me sirve un montón para ver el calendar y decir, a ver, ¿qué hice ayer? Y ver como qué gastos tuve y anoto mis gastos en un momento del día, todos los del día anterior. Pero he escuchado de gente que anota en el momento. Vos que tenés contacto con tantas personas sobre este tema, ¿qué funciona mejor o es indiferente? Yo soy las que anotan en el momento, por ejemplo. Y en la mayoría de la gente le funciona más eso. O sea, cuando vos entrenás a tu cerebro que cada vez que haces un gasto lo anotás, es como parte del proceso de pago. Digamos, así como pagué, fui y lo anoté. Y yo lo que siempre recomiendo es tener un doble check. O lo haces en el momento y te vas educando vos mismo para hacerlo en el momento,
O, bueno, si no lo hago en el momento, todas las noches antes de irme a dormir o todas las mañanas antes de lavarme los dientes, o mi ritual de la mañana, lo que sea, pienso en qué gasté ayer. Lo anoté en el momento, ok, son 2 minutos que te lleva a hacer ese check, y si no lo anoté, lo anoto en ese momento. Y tercer check, por si falta el del momento y el del día anterior, una vez a la semana sentarte a mirar todos tus gastos. Que hoy de vuelta, si vos usás mucho plataformas digitales, entras a tu home banking y ves los gastos, entras a Mercado Pago y ves los gastos. Lo único que te parece es lo que gastaste en efectivo. Si es de una semana, uno más o menos se acuerda en qué gastó. Ahora, ya cuando pasó la semana, chau, esa información la perdiste. Si gastaste en efectivo, no hay manera de que vos sepas en qué se fue ese dinero. Entonces, estas 3 etapas me parecen que están buenas. O trato de registrar en el momento, me pongo un momento del día y además me pongo un momento en la semana para chequear que haya anotado todo. Claro, bueno, yo de hecho lo pensaba en el caso de, tengo un par de amigos comerciantes que tienen mucho el movimiento de la plata, mucho movimiento de plata en el día en términos de salí, fui, compré esto, lo llevé para allá, ya cobré esto, y pensé, bueno, en ese tipo de casos, probablemente hacerlo con este disparador, ¿no? Quizás disparador, compré, conducta, lo anoto, pensarás la recompensa que quieras con un cheque al final de la noche. Y el detalle del cheque me parece muy inteligente además, porque puedes tener en algún lugar como una preguntita que diga, anoté todos mis gastos. No, o sí. Tal cual. Listo, ok, paso a lo que sigue, no hay ningún problema. Entonces, tanto para las finanzas personales como para las finanzas del negocio, fundamental tener controlados tus gastos. Ahora, supongamos que nunca controlo mis gastos, empiezo porque escuché a Sabri y digo, voy a controlar mis gastos. Y controlo mis gastos durante un mes. Y ahora puedo analizar mis gastos. Muchas veces ese análisis no es tan intuitivo, ¿no? Porque yo digo, bueno, si, por ejemplo, ¿no? Si gano más de lo que gasté, probablemente estoy bien. Sin embargo, no es tan simple. ¿Qué mirarías vos como para que una persona pueda decir, hacer una especie de diagnóstico rápido de cómo están sus finanzas en base a esos números? Sí, bueno, hay 2 herramientas. Una es la famosa regla 50-30-20, que es una regla de las finanzas personales que se usa en todas partes del mundo, aplica para cualquier economía, que tiene que ver con que ese listadito de gastos que vos tenés, clasifiques al costado qué es un gasto fijo, qué es un gasto variable, y después sumarices lo que fue gasto fijo, lo que fue gasto variable, y si tuviste o no ahorro. Esta regla lo que te dice es que de tus ingresos, el 50% deberían ser gastos fijos, el 30% gastos variables y el 20% ahorro. Muchas personas la primera vez que hacen este análisis quedan en shock porque no tienen esos porcentajes, y sobre todo en Argentina hoy en día que está difícil la economía y por ahí mucha gente no tiene la capacidad de ahorro del 20%. Y yo digo, la regla es lo ideal, no es que vos lo tenés que estar cumpliendo hoy exacto, es como tu norte, ¿no? Es decir, bueno, yo debería llevar mi economía personal hasta ahí. A mí me llevó 2-3 años que mi economía cierre con esa regla desde el momento en que la conocí. No es algo que sucede de un mes para el otro. Creo que esto es re importante, transmitir que el proceso de tus finanzas lleva tiempo, no es algo que va a suceder en 2 semanas, en un mes. Entonces, empezar a identificar cómo estoy, me ayuda también a decir, bueno, ok, no estoy cumpliendo la regla, pero sé que voy a ir hacia ese lugar. Bueno, después veré cuánto tiempo me lleva. Entonces, ese es un primer control. Incluso en la aplicación, esa regla 50-30-20 te lo calcula automático, porque sabíamos que era un punto de referencia, de decir, registré los gastos y quiero saber cómo estoy bien o estoy mal. Así que si ustedes la usan, les va a aparecer rápidamente el grafiquito y les va a mostrar. La siguiente tiene que ver con usar las categorías de forma correcta. Y voy a poner un ejemplo que se entiende súper bien. Si vos vas al súper y gastaste 1.000 pesos, al mercado 1.000 pesos. Después fuiste al almacén de la vuelta de tu casa y gastaste al almacén 200 pesos. Después fuiste al chino y gastaste 100 pesos. Después a la verdulería, a la panadería. Si vos tenés el listado de gastos así sin procesar, como, ok, gasté todo esto en chino, almacén. Bueno, tengo que encontrar categorías que agrupen los gastos. En realidad todos esos gastos son alimentación. Entonces, ese listadito de gastos que tengo ese detalle lo agrupo en la categoría alimentación y ahí puedo saber, la categoría alimentación, qué porcentaje se está llevando de mis ingresos. ¿Es el 10%, el 15%? Y ahí me puedo empezar a cuestionar si estoy gastando o no bien mi dinero. Y acá voy con otro ejemplo de una típica situación que veo muchas veces, cuando la gente registra sus gastos en época pre-pandemia, el cafecito de oficina, ¿no? Como que tenía muchas chicas que era cafecito. Le digo, bueno, hagamos una categoría cafecito y veamos cuánto representa el cafecito de tus ingresos. Y cuando veíamos, era como, ¿vos estás ok con que gastes el 5% de tus ingresos en cafecito? Que al año es X plata que vos podrías tener ahorrada y no la tenés. No, la verdad que no. Bueno, entonces cortemos con el cafecito. Te llevas el café de tu casa y vas reemplazando. Y creo que ahí es lo más rico de las finanzas personales. Cuando vos tenés esa información procesada con las categorías, puedes empezar a cuestionarte si realmente
¿Estás conforme con la forma en la que estás gastando tu dinero? ¿Tenés que hacer algún cambio en tus hábitos de consumo para ser más eficiente con el uso de ese dinero? Bueno, creo que ese es, porque vos decías, ¿no? De repente las personas no tienen estos números o no saben o no son conscientes. Bien, empezamos por desarrollar el hábito, que el desarrollar el hábito tiene un beneficio extra y es pasas a ser consciente de los gastos, ¿no? Muchas Exacto. veces con las tarjetas de crédito, con las transferencias, perdemos la noción de mover los billetes de un lado para el otro, que cuando se van de las manos se siente diferente, ¿no? Entonces empezamos a ser conscientes. Pero una vez que somos conscientes, decimos, bueno, ok, hago este diagnóstico de mis números y me doy cuenta de que no me gusta, no me siento cómodo. De repente me di cuenta de que estoy cometiendo un error. Y aparte el dinero es algo con lo que sentimos que tendríamos que saber manejar, por más de que no nos enseñan. Entonces nos sentimos mal, sentimos, no estoy haciendo bien la tarea, ¿no? Me parece que estoy fallando. Una vez que hacemos ese número, bueno, no te sientas mal, como decía Sabri, pero supongamos que te das cuenta que está mal, tenemos que empezar a recortar por algún lado. Y creo que esa es una de las partes súper importantes de lo que vos estás diciendo, porque de repente con el control de gastos podemos empezar a ver cómo hay pequeños gastos que parecen en el día a día una tontera, pero que acumulados en el tiempo son muy importantes. Y te voy a hacer un pedido particular, porque me interesa saber de tu experiencia. ¿Te ha pasado viendo casos de algún gasto que parece una tontera, pero que a la gente le consume un montón de dinero y no se dan cuenta y que a vos te llamó la atención? Sí, me pasa. Bueno, alimentación es un gasto que cuando la gente lo ve dice, ¿tú te estoy gastando en alimentos? Y sí. Y muchas veces es porque quizás se va al supermercado sin una lista y se compra todo lo que se ve y muchas cosas no son necesarias, son extras y cambia, ¿no? Después pasa mucho, por ejemplo, con la pandemia que cambiaron los hábitos de consumo de las personas. Mucha gente tenía la falsa sensación de que estaba ahorrando porque ya no salía, pero no estaba chequeando que se la estaba gastando toda en el supermercado, porque ahora el hobby, el placer, se daba una comidita en casa, que antes era salir a comer afuera. Entonces, a veces los gastos nos engañan si no tenemos ese dato de los números. Después hay otra categoría que yo le llamo extras, que es como todo lo que no va en las categorías clásicas de gasto de una persona, va a extras. Ahora, cuando hay alguien que tiene 30% de sus ingresos en extra, es tipo, hello, tenemos que hacer algo acá, no puede ser extra todo esto, ¿no? Entonces, ahí empiezas a desarmar y te das cuenta que quizás necesitas una categoría para regalos. Regalos es una categoría que en las mujeres siempre descontrola la economía, porque la mujer es muy de querer hacer sentir bien al otro y le regala, pero si vos estás regalando y eso va en prejuicio de tu propio bienestar económico, algo no está bien. Tenemos que ajustar las prioridades de los regalos, ¿no? Entonces creemos una categoría de regalos para que vos entiendas cuánto estás gastando y si estás conforme con eso o no. Quizás estás conforme y está todo bien, pero quizás no porque te estás perdiendo la posibilidad de ahorrar para un objetivo que para vos es más importante, que quedar bien con alguien que le diste ese regalo, digamos, ¿no? Así que sí, alimentación, regalos y estas son como las categorías que suelen ser las más problemáticas. En las más sorpresivas. Sí. Vos decís, o te he escuchado decir, que en términos de tener las finanzas ordenadas tenemos que mirar tres pilares, ¿no? Vos hablas mucho de presupuesto, ahorro e inversiones. Y un poco de lo que venimos hablando es de presupuestos, pero medio indirectamente, ¿no? Porque estamos hablando más de control. En términos de presupuestos, ¿por qué sos una abogada de los presupuestos y cómo encararlos? Soy una abogada de los presupuestos porque el impacto que veo en la vida de las personas cuando arman por primera vez un presupuesto es tremendamente fuerte. Le cambia la vida a las personas realmente. Creo que es una herramienta que no tiene la publicidad que debería tener. Hacer deporte tiene buena publicidad, ¿viste? Tener un presupuesto, no. ¿Cuándo viste una publicidad de alguien que te diga que está bien tener un presupuesto? Bueno, la realidad es que es igual de importante que hacer deporte. Entonces, para mí es como muy revelador. De hecho, yo en las redes siempre digo, san presupuesto. Porque el presupuesto te dice si venís bien, si venís mal, si vas a poder cumplir ese objetivo o no. Te dice todo lo que puedes hacer con tu vida, básicamente. Entonces, es una gran herramienta de planificación. Si vamos a la definición, ¿qué es el presupuesto? Implica que vos le vas a asignar a cada peso que ingresa a tu economía una tarea. Este peso va para pagar la comida. Este peso va para pagar los servicios. Entonces, ¿cuándo lo haces? Antes de que el dinero ingrese a tu cuenta. Entonces vos tenés el control de elegir cómo gastar el dinero y de no caer en esa situación en la que llega el 20 o fin de mes y me quedé sin dinero y no sé qué pasó. Cuando vos tenés tu presupuesto, eso desaparece. Y con eso, ¿qué te viene? La tranquilidad de que sabes cómo vas a llegar bien a fin de mes. Y eso no tiene, digamos, nada en contra de sentirte mucho más tranquilo con tu dinero. Por eso soy una gran defensora del presupuesto. Y después, en términos también de familia, de planificación, hoy en día las familias son bastante más complejas que lo que eran antes, porque ya
Quizás los dos de la pareja están trabajando, quizás uno tiene más ingresos que el otro y con eso definen en qué gastás, en qué no gastás, como que hay que empezar a tener esas conversaciones de dinero y esas conversaciones se tienen con el presupuesto en mano. ¿Estamos los dos de acuerdo que estamos gastando esto por mes y que yo voy a aportar esto y vos vas a aportar esto otro? Y los ahorros, lo hacemos juntos, lo hacemos separados. O sea, el presupuesto como que cruza todas las relaciones de las personas en un punto y de las familias, y por eso también me parece tan importante. Y por último, siempre digo esta frase, digo, los presupuestos se hacen para no cumplirse. Es así. Si uno empieza a ver qué es lo que pasa con los países, tienen presupuestos, las empresas tienen presupuestos. Yo aprendí a presupuestar cuando trabajaba en finanzas en una empresa, sin embargo, jamás los cumplen. ¿Ustedes vieron alguna vez que Argentina cumplió el presupuesto? ¿O cualquier otro país? No. Las empresas tampoco. ¿Pero qué hacen en el presupuesto? Te marcan el norte, te ayudan a saber hacia dónde vas a ir y a tomar decisiones de una forma más consciente. Y te preparan mejor para las contingencias. Cuando vos sabes con cuánto dinero contás, tenés mucho más margen de maniobra cuando los escenarios van cambiando. Y esa es una de las grandes ventajas para mí que tiene el presupuesto. No ponerse la presión de que porque tengo un presupuesto ya no puedo improvisar en ningún gasto y la voy a pasar mal. No, al contrario. Y de hecho es una buena práctica destinar una parte de tus ingresos a gastos no planificados. Para que vos digas, bueno, tengo hasta este tope para gastar en lo que quiero y no sentir que el presupuesto te corta tu libertad. Al contrario, es una herramienta que empodera tu propia economía. Bueno, creo que uno de los temas con los presupuestos probablemente es todos los prejuicios que hay alrededor, ¿no? Si vos decís presupuestos, probablemente las personas imaginan un Excel eterno lleno de líneas inentendibles y de fórmulas que nunca voy a aprender. Y probablemente no tiene que ser tan complejo, ¿no? Y es lo que vos enseñás. Y puede ser una herramienta que te ayude. Algo que a mí me sirvió muchísimo, de hecho fue una de las tecnologías financieras personales que más me sirvió fue usar el método de los sobres. O sea, no sé si es la traducción literal el método de los sobres, creo que sí, es literalmente la traducción. Sí, sí. Pero básicamente tomar los ingresos de cada mes y decir, ok, este porcentaje va para este tipo de gastos, este porcentaje va para este tipo de gastos, este para este y este para este. Entonces, parece, de vuelta, como decís, parece restrictivo, porque si solo puedes gastar esto en tanto, por ejemplo, tanto en regalos, tanto en, yo tengo mi parte de formación, educación, etcétera, tanto en inversiones, lo que sea. Sin embargo, en la práctica, te da muchísima más libertad, porque vos decís, ok, si está dentro del rango de esto, lo puedo gastar, está permitido, y de repente puedes vos ser consciente de la decisión financiera que estás tomando, porque muchas veces tenemos, como decís vos, gastando en cosas que son menos importantes para nosotros y después no gastando para lo que más nos interesa. Y de este otro modo lo que termina pasando es todo lo contrario. Es, ok, yo quiero este dinero lo voy a poner esta prioridad que es importante para mí y terminas sintiéndote mucho más cómodo con lo que realmente querés. Sí, terminas viendo una vida mucho más consciente y consistente con tus objetivos, ¿no? Y quizás correrme de ese lugar, no, este sueño es imposible porque no puedo. Yo siempre digo, todo es posible. Lo que cambia es el plazo de tiempo que te va a llevar. Y el presupuesto es la herramienta que te permite o hacer ese tiempo más largo o hacerlo más corto. Porque cuando vos decís no gastar en X, B, Z para llegar a este objetivo, bueno, ahí ya tenés una herramienta que te permite hacer que ese camino sea más corto. Por eso el presupuesto, digamos, tiene muchas ventajas. Creo que pobre, tiene mala fama porque uno asume como, oh, el presupuesto, chao, no voy a poder gastar en nada, y la verdad es todo lo contrario, como decís vos. Y también, algo que pasa mucho yo lo vi al principio en Argentina y ahora lo validé en otros países también, que a los latinos nos cuesta mucho planificar a mediano y largo plazo. Como que con las crisis de nuestros países siempre encontramos excusas como, ¿para qué planificar? Con la inflación que hay acá, con lo difícil que es esto. Y la realidad es todo lo contrario, o sea, siempre que planificas está en un mejor escenario para surfear las crisis o para aprovechar las oportunidades que esas mismas crisis generan. Así que tiene todos beneficios el presupuesto. Bueno, esa objeción que estás diciendo es exactamente la misma que pasa con la organización del tiempo. A nosotros nos pasa todo el tiempo. La gente dice, ¿para qué voy a hacer un plan si no sé qué va a pasar en el futuro? Y la respuesta es, justamente el plan, por más de que no se cumpla, y está esa frase famosa que me encanta de los planes no valen nada, pero al mismo tiempo son absolutamente geniales, que no me acuerdo ahora literal la traducción, es Eisenhower, eso lo sé. Pero ese es el punto. Hay un valor en la planificación en sí, así como hay un valor en el presupuesto en sí. Lo tienes que hacer igual. Ok, no se va a cumplir. Vas a ponerte un objetivo, quizás no llegues exactamente al objetivo, pero en la acción de ponerte en movimiento, estás haciendo eso, te estás direccionando, estás tomando decisiones, estás marcando prioridades. Después vas a tener que ajustar, porque la vida es así. Te lleva por un lado, vas por otro, ajustás. Es como la estrategia. Pasan cosas, tengo más información, reajusto. Pero hay un valor, de vuelta, creo que es importante y como vos decías, no es tan popular como hacer deportes, pensar, nadie, todo el mundo sube su foto en el club de running el fin de semana, nadie va a subir su foto en el club de presupuesto del fin de semana. No hay forma de tomar tu club del presupuesto y tratar de hacerlo cool, de alguna manera. Sí, re.
Sí. Bueno, nuestra comunidad, sabes que los domingos, medio que en las redes sociales lo que más nos comparten son planillas de presupuesto. Así que de a poquito lo vamos logrando. Lo vamos haciendo un poquito cool. Hablando del tema de ahorro, bien, porque dijimos un poco presupuesto, que ahí está metido el tema de controlar, bien, porque para hacer si cumplir el presupuesto no tengo que controlar mis gastos. Tenemos el tema de ahorro. ¿Cuál es tu recomendación? Estamos hablando de finanzas personales todavía, en términos de ahorro. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Bueno, acá soy experta, pero yo venía de una cultura de familia donde no se ahorraba. Para mí fue un gran desafío aprender a ahorrar. Muchos años creí que yo no podía y que no iba a poder, y en algún momento descubrí algo que fue revelador, que tuvo mucho que ver también con todo lo que aprendía escuchando los podcasts de ustedes, y fue como la combinación de eso más los números que me hizo ver qué es lo que pasaba. Y hoy tengo una frase que digo que para ahorrar dinero no tiene que ser experto en ahorrar energía y tiempo, porque el dinero es una consecuencia de esas dos cosas. Si vos sos muy eficiente con tu tiempo y lo destinas a actividades que te permiten crecer, en cierto plazo de tiempo vas a generar más ingresos. Es algo natural porque tenés nuevas habilidades, nuevas oportunidades de crecimiento y vas a generar dinero. Y el ahorro de la energía tiene que ver con lo mismo, ¿no? Esto de cuánto tiempo me lleva dedicarle tiempo a ciertas cosas que quizás yo no fluyo con eso. Y lo mismo nos pasa a los emprendedores. Un emprendedor es exitoso cuando está conectado con su esencia y no siente que trabajar es trabajar. Y se te pasan las horas haciendo un montón de cosas y es porque la energía te fluye mucho más. Y eso te trae dinero. O sea, es como una regla que no falla. Entonces, cuando uno se convierte en experto de ahorro de energía y de tiempo, por consecuencia termina ahorrando dinero porque de alguna manera tu mente se entrena para ser lo más eficiente posible. Y esa eficiencia no la puedes desconectar de los distintos planos de tu vida. Si sos bueno ahorrando tiempo y energía, lo vas a hacer haciendo dinero. En general, la gente que no ahorra dinero usa muy mal su tiempo. Hay una relación muy directa entre esas dos variables y la he visto muchísimas veces. Y cuando la gente empieza a ganar su economía como obligación, termina siendo más productivo, porque te llega una cosa a la otra. Y si te pones más productivo, te vas a ver que te hace más fácil ahorrar. Porque no podemos separar esto, ¿no? O sea, somos un ser humano y siempre digo, la finanza es una parte más de tu vida y va a reflejar cómo vos te relacionás con estas variables. Eso por un lado. Por otro lado, el ahorro siempre es mucho más eficiente con un objetivo enfrente. Esta gente que dice, no, bueno, yo ahorro, pero después veo, no está mal, pero quizás te estás perdiendo capacidad de ahorro todavía y esfuerzo, porque el ahorro en sí, el significado de la palabra ahorro en sí, es un esfuerzo, o sea, es sacrificar consumo presente para hacer consumo futuro. Sacrificar. Estoy haciendo algo que lo voy a pasar mal. Yo quiero gastar plata, pero no tengo que gastarla para pensar en el futuro. Entonces me tenés que poner algo que me súper motive y me incentive a querer hacer ese esfuerzo, porque si no, no lo voy a hacer. Es muy parecido a comer saludable y la dieta, ¿viste? O sea, porque sé que me hace bien, listo, y por eso lo hago, pero si no, me cuesta mucho. Y por último, dos cosas. Uno, que el ahorro tiene sus beneficios en el plazo largo de tiempo, o sea, mientras vos antes empieces a ahorrar mejor, y hasta aunque sean montos pequeños, porque es un hábito. Y como bien sabemos, el hábito se genera con el tiempo y con la constancia. Entonces, no es tan importante que vos empieces a ahorrar mañana y empezás con 10.000 pesos por mes. Es más importante que empieces a ahorrar todos los días 5 pesos que de un día para el otro decidas voy a ahorrar esta suma de dinero. Porque si vos podés mantener por un plazo de tiempo esos 5 pesos, vas a ver que ya el hábito se desarrolló en vos. Después lo único que haces es simplemente aumentar el monto. Entonces, es una muy buena manera de empezar a ahorrar. Y por último, esto es para mí la panacea del ahorro. No sé si alguna vez buscaron cuál es el significado de la palabra ahorro. ¿Vos lo sabés, Mati? Mati, te dije, te cambié el nombre, Santi. No te preocupes que mi mamá hace lo mismo. Si mi mamá hace lo mismo, lo puede hacer cualquier cosa. No hay ningún problema. ¿Cuál es el significado de la palabra ahorro? Nunca me lo pregunté. Bueno, ahorro es una palabra de origen árabe que se utilizaba en la Edad Media cuando un esclavo lograba reunir el dinero necesario para comprar su libertad ante sus amos. Con lo cual, ahorro es libertad. Es libertad para decidir qué hacer con tu tiempo, con tu energía, con tu esfuerzo, con tu trabajo, con tus relaciones, con tu pareja, con todo. Cuando uno entiende eso, uno dice, ¿cómo no voy a estar ahorrando? ¿Cómo no voy a estar preocupándome por mi libertad? Muy bueno. De hecho, bueno, yo siempre digo esta frase de Jocko Willink, ¿no? Disciplina igual libertad. Y es muy loco como cuando vos sos disciplinado con el dinero, porque además hay un tema ahí, es mucho del consumo es psicológico, ¿no? Hay mucho factor de Sí. compro porque me siento mal. Igual que hay un factor de como porque me siento mal. O tengo otros hábitos malos muchas veces, porque no es que comer esté mal, pero comer de ciertas maneras es malo y lo sabemos. Entonces, hay todo un aspecto
emocional ahí que cumple el dinero, hay todo el consumo, etcétera. Y si de repente nosotros somos disciplinados y nos vamos disciplinando con el consumo, porque de vuelta, no es que es divertido anotar en tu planilla de control de gastos, Exacto. pero si lo voy haciendo, voy ganando esa libertad, ¿no? Y de repente puedo tener ciertos niveles de tranquilidad, quizás eventualmente puedo comprarme, no sé, X cosa que quería comprar, puedo tomarme la vacación, puedo tomar la decisión, que es algo mucho que nosotros vemos en INMT, puedo tomar la decisión de dejar mi empleo, porque sé que tengo X cantidad de dinero que me va a permitir tranquilidad por X cantidad de meses. Que de vuelta, en ese momento es una gran libertad y otros dirían, ay, ¿cómo me encantaría tenerlo? Bueno, necesitamos esa disciplina previamente para ganar esa libertad y no ser esclavos de nuestros malos hábitos, supongo que es una buena metáfora, no la había pensado. O sea, no la sabía, así que me acabas de enseñar algo muy interesante. Sí, sí, sí. Sí, es tal cual como vos decís. Tenés que tener la motivación necesaria para hacer el sacrificio que el ahorro implica, entendiendo todos los beneficios que va a traer en tu vida esto. Y también analizar los que gastan mucho, por qué gastan, ¿no? Yo suelo decir en las redes que soy una compradora compulsiva recuperada. Yo era de las que se compraba todo. O sea, tenía placar repleto, ropa con etiqueta, todo, hasta que, bueno, cuando hice toda mi transformación de recuperación, digamos, entendí que era lo que a mí me llevaba a gastar y a no ahorrar. Y bueno, mucho tenía que ver con que estaba desorganizada, con que no tenía un objetivo claro, y otras cosas también con esto que también ustedes hablan mucho, que tiene que ver con esto del disparador conducta-recompensa. Cuando yo me autoanalicé mucho y me daba cuenta que mi disparador tenía que ver mucho con situaciones por ahí de mi infancia, de tristeza, y voy a contar una anécdota que lo define muy bien. Cuando yo era chica y pasó todo lo de papá, mi mamá, una de las cosas que hacía para ponernos contentos a mí y a mi hermana, era nos llevaba al shopping a comprar algo, típico. Y en ese momento ni ella ni yo éramos conscientes de qué huella estaba dejando eso en mí, ¿no? Y qué estaba dejando, que cada vez que esté triste tengo que ir a comprar algo. Y era algo con lo que yo funcionaba así hasta que en algún momento me lo empecé a cuestionar y tuve que hacer un esfuerzo muy grande, como decís vos, mucha disciplina, para cada vez que estoy triste me alejo de los locales de compra y me voy a correr. Me junto a tomar un café con una amiga y fui cambiando como la programación de mi mente hacia eso y hoy realmente ya no tengo esa necesidad de correr que tenía antes y con eso puedo aumentar muchísimo mi capacidad de ahorro. Bueno, en el libro de las 100 cosas, que es un libro sobre cómo vivir con 100 cosas, uno de los, obviamente de minimalismo, uno de los puntos que el autor trata es la relación emocional que tenemos con los objetos. Y eso es algo que no pensamos, ¿no? Porque normalmente pensamos como, ok, tengo objetos porque me descuidé. Pero en realidad cuando empezás a ver, pues decís, muchas veces, no sé, tengo mis... Lu contaba, me acuerdo en su momento, como el ejemplo de las paletas para jugar en la playa, porque Lu siempre se identificó mucho con el tema de la playa. Y ella decía, yo guardaba las paletas porque sentía que me hacía más playera. No tiene nada que ver, no es que soy más playero porque tengo las paletas, pero es como que vos, al tenerlas ahí, sentís que no abandonaste quizás esa parte. Claro. ¿No? O quizás si vos compras, esto lo veo mucho también, siento que tener ciertos objetos significa que estoy bien en la vida, significa que me va bien. Entonces, por ejemplo, si tengo un auto nuevo, significa que estoy bien. Y muchas veces lo más inteligente financieramente no es comprarte un auto nuevo. Quizás no lo necesitas, quizás puedes tener un auto viejo y, no sé, te compras una Toyota Hilux que te puede dar 800.000 kilómetros y estarías de 10, pero vos buscas el auto nuevo y entonces vos te das cuenta cómo es un gasto que te pone en aprietos financieros eventualmente y que tiene una raíz 100% psicológica. Sí, tal cual. Pasa mucho eso. Y creo que el registro de gastos, volviendo al inicio de la charla, te permite ver esas cosas. Cuando vos ves en qué se te va el dinero y decís, che, pará, se me está yendo en esto que la verdad no lo necesito. En el caso de Lu, las paletas de playa, quizás ahí te lo empezás a cuestionar y empiezas a cambiarlo. Pero es fundamental entender eso y la realidad es que los bienes materiales van y vienen, ¿no? Lo que no vuelve es el tiempo. Yo siempre digo, en realidad no existe un mercado del tiempo. El tiempo se pasa y no lo puedo recuperar. Entonces, ser consciente en qué estoy usando mi dinero para justamente tener ahorros, tener libertad, para elegir qué hacer con mi tiempo, es como que está todo muy macabramente relacionado. Es para mí la clave de tener una vida equilibrada y sentirte como en paz con tus decisiones. Me parece súper importante esto que estás diciendo porque, o sea, de vuelta, yo estoy pensando un poco desde el ángulo del minimalismo, pero va 100% relacionado al tema de las finanzas personales. Cuando yo trato de convertir a alguien al minimalismo, que no lo hago seguido, porque sé que es un intento infructuoso, pero porque la gente se convence sola o no lo hace, pero uno de los puntos que es más difícil que la gente entiende es el costo real que tienen esos objetos que vos estás comprando. Los que ya tenés y los que estás comprando constantemente. Y lo que me gusta de lo que vos estás diciendo es,
las personas ven ese objeto y piensan, por ejemplo, ok, lo tengo, es más cómodo. Por ejemplo, si tengo más camisas, no tengo que pensar en qué ropa ponerme porque tengo más camisas. Pero vos lo que no estás viendo es el costo oculto, que no es solo en dinero, es ese dinero fue estrés, fue energía, fue tiempo. Literalmente fue tiempo. Quizás si vos lo Exacto. pagaste con tu sueldo, es tiempo de tu sueldo. Si lo pagaste con una tarjeta de crédito, quizás es tiempo del futuro. Decisiones que no vas a poder tomar de acá a X tiempo en el futuro porque estás consumiendo ese objeto ahora. Entonces, me parece clave el punto. Quiero saber, como para que cerramos la trilogía ahí de la finanza personal, no marca registrada, así que sépanlo. ¿Qué pasa con las inversiones? Bien, el mundo de las inversiones es un mundo súper amplio, súper también apabullante para muchas personas, abrumador. Pero quiero saber, vos dijiste diversificar, hablamos un poquito de eso al principio. ¿Cuáles son tus consejos rápidos para que, no te voy a decir para que las personas tengan una buena vida de inversión, te voy a decir como para que las personas no cometan errores horribles de inversión, por lo menos que se lleven eso? Sí, bueno, saber 3 conceptos claves. Perfil de riesgo, horizonte de inversión y objetivos. Si manejas esos 3 conceptos vas a tomar buenas decisiones. Perfil de riesgo es qué perfil de riesgo tenés vos y cuánto riesgo estás dispuesto a tolerar, porque todas las inversiones tienen riesgo. Me canso de decir en las redes sociales cuando me dicen una inversión para mis ahorros donde no pueda perder plata. No existe, no inviertes. O sea, es así de simple. Todas las inversiones tienen probabilidad de perder dinero, más alta o más baja. Esa probabilidad de que depende de la complejidad del instrumento financiero y el riesgo que ese instrumento tiene. Entonces, lo primero que tengo que saber es cuál es mi perfil de riesgo. ¿Cómo lo sé? En cualquier plataforma de inversión, ustedes buscan test del inversor, les va a pedir un test, que para mí, experiencia es como el primer paso. Haces el test, son preguntas y respuestas, y en función a cómo respondiste, te dice si tenés perfil conservador, moderado o agresivo. A veces te puede salir perfil moderado, después cuando estás invirtiendo te das cuenta que la pasas re mal invirtiendo y viendo que la acción baja y dices, che, al final yo soy re conservador porque la estoy pasando mal. Entonces yo digo, el test es el primer paso, pero después vos te conoces en la práctica. Cuando pusiste tu dinero a invertir y ves lo que pasa, ahí te estás dando cuenta cuánto toleras el riesgo o no. Así que eso es lo primero que tenemos que conocer, cuál es nuestro perfil de riesgo, y eso no te lo puede decir nadie, lo conoces vos en la práctica. Ningún asesor financiero te puede decir, vos tenés perfil, no. Ustedes lo tienen que descubrir solos, haciendo su propia experiencia con productos financieros y haciendo este test del inversor. Segundo punto, horizonte de inversión. Las inversiones se eligen de una manera muy simple. Si vos tenés objetivos a corto plazo, que corto plazo se considera hasta 2 años máximo, tenés que buscar opciones de inversión de renta fija, que son las que tienen el menor riesgo. ¿Por qué? Porque vos en 2 años no querés correr el riesgo de perder tu dinero, porque vas a necesitar esa plata. Por ejemplo, estoy ahorrando para las vacaciones, voy a buscar opciones de inversión que tengan riesgo muy bajo, porque si yo voy a perder el dinero no tengo margen de tiempo para volver a recuperar ese dinero. Ahora, yo tengo un objetivo a mediano plazo, 4 o 5 años, mejorar algo en casa, cambiar el auto, un viaje de estudios quizás. Bueno, ahí sí ya puedes usar instrumentos de inversión que se conocen como renta mixta, que tienen una partecita fija y una partecita variable. No tienen tanto riesgo como los productos de renta variable y un poquito más de riesgo que los productos de renta fija. Entonces ahí elegís ese tipo de productos. Y si ya tenés objetivos a más de 5 años, que es lo que se conoce como a largo plazo, ahí sí puedes usar instrumentos de inversión de renta variable, que son acciones, CDRs, cualquier tipo de producto que ya sea más complejo. Las criptomonedas es renta variable, que ahora todo el mundo habla de criptomonedas. Yo, Atenti, que es renta variable, o sea, para mediano o largo plazo. Si vos cumplís esta regla, es probable que tomes buenas decisiones. No quita que, por ejemplo, yo soy súper conservadora y hasta capaz para mis objetivos a largo plazo quiero igual ir a renta fija, que no me siento cómoda con la renta variable. Puede pasar eso también. Esta es como la regla general, como la regla 50-30-20. Corto plazo, renta fija, mediano plazo, renta mixta y largo plazo, renta variable. Después ahí los grises va a depender de cada uno, pero eso es lo primero que ustedes tienen que chequear. Y para eso vos tenés que contestar la pregunta de ¿para qué estás ahorrando? ¿Cuándo vas a necesitar el dinero? Si lo vas a necesitar en 2 años, en 5 años o en 15 años. Quizás es tu jubilación, tu retiro, bueno, ya sabes que es largo plazo. Pero si vos no tenés ese dato de cuándo vas a necesitar el dinero, no puedes empezar a invertir. Y este es un gran error que vemos, que la gente en el afán de invertir, porque invertir sí tiene buena publicidad y es como cool y todo el mundo quiere invertir y decir que invierte, pero si no hacen estos análisis previos, ahí es donde toman las malas decisiones o mal asesorados. Mi amigo me dijo que ponga la plata acá y voy y la pongo. Bueno, pero quizás tu amigo tiene objetivos totalmente distintos. Es como que vos, Santi y yo podemos tener $10.000, pero objetivos muy distintos. Entonces, el producto de inversión para cada uno puede ser muy diferente uno de otro. Y eso es lo que las personas tenemos que entender. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es el horizonte de inversión en el cual queremos dejar ese dinero invertido? ¿Y cómo es nuestro perfil de riesgo?
Sí, y creo que sumo un puntito extra que yo sé, Sabri, que vos no lo dijiste porque sos muy buena y muy considerada con las personas, pero educarse, ¿no? Siempre Sí, bueno, mantener, no hace falta volverse locos, pero pasó el año pasado con el tema de las criptomonedas. Bueno, sigue pasando con el tema de las criptomonedas, ¿no? sí. El consejo del tío en el asado no siempre es un buen criterio para hacer inversiones personales. Bien, por el lado del, porque quizás tu tío tiene otros objetivos financieros, que puede ser lo que decíamos recién, y quizás porque no sabe nada. Entonces, está bueno leer de vez en cuando, educarse un poco. Hoy en día, afortunadamente, y a diferencia de cuando pasó lo de tu papá, hay muchas cuentas con mucha muy buena información sobre finanzas. No tenés que ser un experto, tenés que escuchar. De hecho, hay como una serie de consejos que suelen repetirse bastante a lo largo de los expertos financieros. Si seguís esos principios, generalmente va a estar bien. Por ejemplo, ¿qué consejo nunca vas a escuchar? Endeudate para comprar Bitcoin, por ejemplo. Eso es Claro, algo que no. nadie te va a aconsejar nunca jamás. Pero bueno, hay gente que lo hace igual. Entonces, ¿por qué? Porque no escucharon esos consejos básicos. Quiero que Sí. nos metamos ahora en, si te parece, Sabri, en la parte final, un poquito más en el tema de los emprendedores, porque hablamos, bueno, ok, tenemos que ordenar lo personal, estuvimos hablando un poco de lo personal. Bien, hablamos del tema del sueldo y ahora vamos a meternos en la finanza del negocio. Obviamente, lo que se aplica de lo que venimos hablando es, en tu negocio siempre tenés que tener un buen registro de lo que está pasando financieramente. Bien, tenés que tener esta cuenta aparte, etcétera. Quiero saber, en términos de, nos gusta agarrar a estas personas en las etapas iniciales, principalmente, porque obviamente después cuando las empresas crecen es otro juego. En estas etapas principales, las personas empiezan a controlar lo que entra, lo que sale. Bien, ¿cuáles son los estados financieros o las primeras, digamos, herramientas contables que vos les recomendás que usen para trabajar? Bueno, va a depender también del tipo de negocio, si es digital o físico. Yo siempre digo que unas cosas que vos puedes hacer es sumarte a esos grupos de las cámaras, ¿viste? Las cámaras de indumentaria, las cámaras de... Porque ahí vos encontrás un montón de gente de tu profesión que te dice, mira, la plataforma que a mí mejor me funciona es esta. Hoy hay mucha variedad de productos online para llevar control de la economía de un emprendimiento, entonces habrá que elegir cuál es el adecuado para vos. Primero tenés que preguntarte, antes de elegir un sistema, ¿qué querés controlar? ¿No? Porque depende del estadio del negocio. Si son servicios, quizás yo no voy a controlar stock. Entonces no me voy a pagar un programa contable que tiene stock cuando yo no tengo stock. Quizás simplemente viendo, no sé, mis listados de ventas en el Mercado Pago más en la plataforma donde vendas es suficiente. Entonces hay que hacer ese listado de dónde estoy obteniendo la información yo y cómo me gustaría analizar esa información. Eso es lo primero y en función de eso elegir cuál es el sistema más óptimo. Para empezar en las etapas iniciales, la verdad que con un Excel bien organizado van bien. Yo creo que hasta negocios que tienen un año y medio, si la facturación viene creciendo en no números estrambóticos, realmente con Excel lo puedes gestionar en la etapa inicial. A veces veo que se súper enroscan buscando un software y digo, pará, esto es chiquito, por ahora con Excel vamos. Después sí vas a ir viendo distintos sistemas y a medida que vas creciendo, tenés que listar como cuáles son los temas más complejos que tenés en términos financieros y contables. Son las que es el pago de impuestos. En mi caso, cuando empezó a crecer Mujer Financiera, mi primera complejidad fue emitir facturas, porque yo vendía cursos. Entonces no era lo mismo cuando vendía 100 cursos que cuando vendía 500 cursos. 100 cursos entrábamos uno a uno y facturábamos nosotros en AFIP. Cuando vendimos 500 cursos, dijimos, esto ya no va más. Implementamos un sistema que automatizaba la facturación. Entonces, eso para mí es lo más importante, que se listen cuáles son las tareas operativas que le están llevando mucho trabajo y que después hagan un research sobre cuáles son las plataformas que te resuelven eso, que no es otra cosa que la automatización del proceso financiero contable. ¿Y qué plataforma voy a elegir? Bueno, preguntarle a los otros emprendedores de tu mismo rubro qué plataformas están usando, porque ellos ya han probado plataformas y te dicen, esta me funciona, esta sí, esta no, y con eso lo resolves. Yo en mi caso siempre es, levanto el teléfono, 2, 3 amigas emprendedoras que están en el mismo estadio que yo, le digo, ¿cómo resolviste esto? Y me dicen, uso esto, esto, otro, y así lo resuelvo. Y sí, cuando el negocio se empieza a complejizar, tener en cuenta que vas a tener que pagarle a un contador y que se ocupe de llevarte la gestión contable e impositiva del negocio y tener en cuenta que el contador no siempre lleva la parte financiera, ¿no? Que es como otra parte distinta. Por un lado es lo contable y lo impositivo y por otro lado la gestión financiera en sí del negocio. Siguiendo con el tema de las finanzas de los emprendedores. Bien, en términos de indicadores, porque yo, empiezo a registrar mis números. Quiero saber cómo estoy. ¿Qué números recomendás vos que los emprendedores miren para saber cómo están?
Bueno, primero las ventas es fundamental, como saber cuánto estoy vendiendo y encontrar el KPI que me indica la cantidad de ventas. Pueden ser productos, pueden ser alumnos, en mi caso de la academia, o sea, qué representa la unidad de producto que estoy vendiendo. Segundo, el ARPU, que es el precio unitario por producto o el precio promedio de mis ventas. Tercero, también identificar si vos tenés algún tipo de segmento de clientes. Por ejemplo, en nuestro caso nosotros vendemos a B2B, que son empresas, y a B2C. Y cada uno tiene un ARPU distinto. Entonces, a mí me sirve tener esa información para ver cómo va evolucionando mi negocio. De mis ventas, a cuánto le vendo a empresas y cuánto a personas. Y cuando tengo que tomar una decisión, digo, ¿le voy a vender más a personas o más a empresas? Entonces, el detalle de las ventas para mí es fundamental para gestionar el negocio en sí. Y después, en términos de costos, es exactamente lo mismo, digamos, ¿cuáles son los costos más importantes que tengo en mi negocio? Hay una parte de estructura que son los costos fijos, y tengo que tener súper identificados cuál es ese costo fijo. Los que hacemos servicios, en general, es bastante más bajo y no hay un KPI único. Es como que yo digo, bueno, este es mi listadito de costos fijos. Los que hacen productos quizás sí tienen un KPI que les permite entender cuál es el costo de la materia prima que más uso para producir. Entonces, ese costo y ese KPI lo voy a ir siguiendo porque cuando sube de precio, cuando hay inflación, me va a cambiar todo mi modelo de negocio. Entonces, esto siempre depende del tipo de producto que tenga, si voy a servicios o voy a producto. Y por último, obviamente la rentabilidad. ¿Cuál es la rentabilidad que me está dando todos los meses el negocio en general? Y a mí me gusta mirarlo por línea de producto, que a veces entiendo que en la etapa inicial es difícil porque no tenés toda la información, pero eso es algo fundamental. Y si quieren como dar un paso más, algo que nosotros hacemos y nos funciona muy bien es entender de dónde vienen mis clientes y mirar KPIs que quizás no son financieros, como por ejemplo las visitas en la web, las consultas que recibo por mensajes. En nuestro caso, por ejemplo, miramos mucho las redes sociales, cómo crecen las redes sociales y definir cómo es ese camino de que el cliente te conoce hasta que te compra y seguir esos KPIs, porque esos te permiten entender que si de repente, no sé, te suben muchísimo los seguidores porque hiciste una campaña que funcionó, vos sabés que te va a subir un montón la demanda. Entonces, ahí podés tener como esas alarmas de tengo que producir más, tengo que preparar el equipo de atención al cliente para que suceda esto. Son como esos KPIs bases que te permiten entender por dónde va tu negocio y que te encienden las alarmas cuando algo no va bien también. Todos tenemos que tener 3, 4 KPIs que miramos casi a diario y decimos, ¿estamos ok, sí o no? O una vez por semana, digamos, ¿no? En nuestro caso siempre miramos eso, tenemos un funnel que es redes sociales, sitio web, academia, conversión. Si algo en ese camino se mueve mucho para arriba, mucho para abajo, yo sé que eso va a impactar en los números financieros del negocio. Entonces es lo que miro todos los días para poder gestionar y poder tomar decisiones. Bien, tengo una última preguntita. Que me parece que vos viniendo de las finanzas y con toda tu experiencia puedes dar me puedes dar una opinión muy interesante. Y es, sabemos que crecer siempre sale de tu círculo de influencia, ¿no? Sabemos que si vos trabajas en tu círculo de influencia, puedes ampliarlo y puedes crecer, que es tener gran parte de tu foco en lo que vos puedes hacer. Sin embargo, sabemos también que hay un nivel de influencia que tienen el contexto, bien, en términos de qué está pasando en mi industria, qué está pasando, obviamente, a nivel macroeconómico. En términos de distribuir cuánto tiempo tenemos que ponerle de cabeza a leer las noticias, a ver informes económicos, etcétera. ¿Cuál es tu consejo? ¿Cuál es la distribución de tiempo que tendríamos que usar para eso? Para mí, una vez por semana, 2 horas, tenés que dedicársela a entender qué es lo que pasa en el mundo donde mueves tu negocio. Yo, en mi caso, es tarea que tengo agendada los lunes 2 horas, es revisión, 1 hora de los números macro y otra hora de noticias asociadas a los números de mi negocio. Si tenés proveedores en dólares, qué pasa con el dólar, la evolución, el tipo de cambio, o sea, como identificar cuáles son las noticias que tienen más impacto en tu economía. Hace poco estuve hablando con una emprendedora que era exportadora y cuando me contó todo lo que tenía que estar actualizada, yo decía, claro, vos 2 horas por semana no te alcanza, porque cambian todo el tiempo las reglas de juego en esa industria. Entonces, eso me parece importante, como saber que esto tiene que pasar, es parte de tener un negocio, que vos vas a tener que dedicarle tiempo a informarte del contexto y ponerlo como proceso, ¿no? ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar a esto? Puedes empezar 1 hora y después te darás cuenta si es mucho o es poco. A mí me pasa que 1 hora no me alcanza hoy en día. Bien, ¿y alguna fuente que le recomendarías a alguien en términos de, Sabri, se sienta? Obviamente vos tenés un negocio muy particular, pero quiero saber, ¿hay alguna fuente que a vos te guste más o digas, che, la verdad que, no sé, sigo a esta cuenta, sigo a esta persona, a este economista, lo que sea, alguien que te guste? No sigo a alguien puntual, pero sí me gusta hacer paneo en Twitter, como que lo que es trending topic en general me informa rápido de algo que está pasando. Y después sí hago como una barrida de los diarios locales, bueno, los clásicos, El Cronista, Ámbito Financiero y esos.
Y después también me gusta hacer como un paneo general de diarios del exterior, el New York Times en español y ese tipo de cosas. Tengo como 3 diarios que miro locales, 3 diarios que miro de afuera, para entender como el paneo global y el paneo local que pueda afectar a mi negocio. Perfecto. Bueno, Sabri, no te quiero robar más tiempo. Ya te saqué un montón de conocimientos, de ideas. Muchísimas gracias por todo este rato. Bueno, muchas gracias y fue un placer haber tenido esta charla y haber estado en este espacio. Bueno, muchas gracias a todos ustedes que nos están acompañando. Como les dije recién, pueden enterarse de todas las novedades suscribiéndose a Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, donde sea que escuchen sus podcasts favoritos. 100% recomendado que vayan a mujer-financiera.com. Ahí van a encontrar toda la información de Sabri. También pueden ir a Instagram y buscarla como Mujer Financiera. Como ella es tan famosa, va a aparecer rápidamente. No la van a perder, no se pierde de vista todo y tiene muchísima información súper interesante. De nuevo, gracias, Sabri. Y nos vamos a estar escuchando para todos los demás la semana que viene en el episodio 367 del show Super Hábitos. Chau, chau.